modelo keynesiano simple vienen de entender, digamos, algunos elementos del multiplicador keynesiano y de alguna manera se llevaron una intuición en las clases anteriores cómo opera la tasa de interés sobre la inversión para justamente generar, o mejor dicho, cómo opera la inversión sobre los niveles de actividad para aumentar la demanda agregada de la economía. Entonces, un poco lo que quería es tratar de ver si alguno me puede dar esa intuición, o sea, si me puede explicar, digamos, cómo son los flujos de transmisión entre tasa de interés, inversión y actividad. ¿Cómo lo están pensando? O sea, ¿qué se llevaron de las últimas clases? ¿Voy yo? Bueno, sí, una mayor tasa de interés implica menor inversión porque son menos rentables varios proyectos de inversión, digamos. A ver, ¿alguien más? Se podría decir que al aumentar la actividad también tendería a aumentar la tasa de interés un poco. Vamos a ir primero por el elemento, si quieres, pensémoslo como un factor exógeno, o sea, como algo que viene dado. Si yo le digo que en mi economía lo que hago, porque soy el hacedor de política económica y tengo la capacidad de hacerlo, es bajar la tasa de interés. ¿Qué deberíamos esperar en función de los modelos que vienen viendo que ocurra con la inversión? Que aumente. Bien. Se aumenta. Se aumenta la inversión. ¿Qué efecto estaban mirando? Desplaza la curva de demanda agregada. Claro, pero más allá de la intuición esa gráfica que se desplaza la curva de demanda agregada, lo que está operando, ¿qué es? La demanda agregada aumenta y aumenta el producto. Claro, exactamente. Ocurre, digamos, lo que los deben haber carcomido con esta idea, pero es el efecto multiplicador, digamos, es un poco la esencia del planteo de Keynes. Esa esencia o ese planteo lo vamos a seguir viendo, digamos, ahora cuando entendamos cómo se construye la curva IS. ¿Está bien? Yo solo para tratar de hacerlo lo más claro posible, porque a mí me resulta por lo menos un elemento súper importante que se lleve en esto. Cuando uno habla de tasa de interés y relación con proyectos de inversión, por lo menos en el marco de este tipo de modelos, lo que tiene que estar pensando es que efectivamente hay empresarios que están evaluando comprar una maquinaria y obviamente ponerla a producir, digamos, para aumentar los niveles de oferta, y están calculando un retorno esperado de lo que va a producir esa maquinaria, ¿ok? Y ese retorno esperado lo comparan contra una tasa de interés financiera. Digo, siempre hay alguien que está haciendo ese arbitraje. Profesor. ¿Cómo? Se está observando la filmina, profesor. No, sí, la saqué. Volví la pantalla porque a veces me gusta verlos a ustedes, solo por eso. Ahora vamos con esto. Era una introducción. Pero, digo, hasta ahí todos me siguen que hay individuos en la economía que están haciendo un arbitraje, un cálculo, una evaluación. Tengo plata, me conviene ponerla acá o me conviene ponerla en esto otro. ¿Está bien? Me conviene hacer una inversión financiera o me conviene hacer una inversión productiva. ¿De acuerdo? Entonces, sí, se entiende. Lo que están evaluando es eso. Compro la máquina, compro un departamento y lo alquilo. O sea, todas esas decisiones son decisiones de inversión. ¿Está bien? Y esas decisiones de inversión no necesariamente tienen la misma rentabilidad esperada. ¿De dónde sale esa rentabilidad esperada? Según la tasa de interés que haya. En función a las ventas que espera realizar. Ahí me gustó más. Exactamente. Respecto a lo que invertí inicialmente. Podemos poner el caso de una máquina, pero a mí siempre me resulta, como ejemplo, más intuitivo poner el caso de comprar un departamento para después ponerlo en alquiler. Porque si ustedes están viendo, en el fondo es lo mismo lo que está operando ahí atrás. Yo compro algo, hago una inversión, y esa inversión después me va a permitir tener un flujo de ingresos en el futuro, porque eso que estoy comprando lo pongo en alquiler, ¿está bien? Y recibo un flujo de fondos. Es lo mismo que si me compro una máquina que es expendedora de cafés, en el futuro, yo por haber comprado esa máquina voy a recibir
fondos porque hay gente que fue a poner plata para llevarse el café de esa maquinita. ¿Se entiende? Es el mismo concepto. Y si compro una máquina más grande para hacer lo que se les ocurra, voy a vender algo con la producción de esa máquina, que es lo que me va a dar ingresos en el futuro. Todos esos ingresos del futuro traídos a hoy tienen que permitirme tener una ganancia, digamos, respecto a la inversión inicial, porque si no, no lo haría. O sea, estaría indiferente entre haber comprado la máquina y no haberla comprado. ¿De acuerdo? Eso es evidente. Pero no solo me tiene que dar una ganancia. El flujo esperado de ingresos que voy a tener tiene que ser mayor a lo que invertí hoy, cuando ese flujo de ingresos lo traigo de valor presente. También tiene que ser mayor a la tasa de interés que me da el sistema financiero. Porque si no, ¿para qué compraría el departamento y lo pondría en alquiler si puedo comprar un bono que me da una tasa de retorno mucho mayor? O sea, ¿por qué usaría mi dinero, mi riqueza, mi capital para hacer algo productivo cuando puedo hacer algo financiero? ¿Está bien? Es un costo de oportunidad. Es un costo de oportunidad. Y sobre ese costo de oportunidad lo que quiero que sí se lleven es esta idea de que no todas las inversiones productivas, no todas las inversiones reales tienen la misma tasa de retorno. ¿De acuerdo? Hay decisiones o hay distintos tipos de proyectos y esos distintos tipos de proyectos efectivamente tienen una tasa esperada que va a ser distinta. ¿Está bien? Entonces acá es donde me parece que esta tabla es súper... es una tabla que ordena, porque uno podría decir, bueno, esta es la inversión A, ¿no? Este proyecto A, que hay una empresa, un individuo, no importa, alguien en la sociedad que decide o está evaluando hacerla. Y lo que dice es, bueno, compré esta máquina, voy a producir lo que sea, sillas, y esas sillas las voy a vender a tanto, voy a poder venderlas durante tanto tiempo, y eso, cuando hago el cálculo, lo que me va a decir es me va a permitir tener un retorno sobre la inversión inicial de tanto, del 10%. ¿Está bien? Imaginemos que todo lo que yo hago es, compro hoy y voy a poder vender, o voy a tener ingresos durante el próximo año, para simplificar, solo por eso. Entonces, le voy a sacar a mi inversión inicial un 10%, ¿está bien? Entonces, ese 10% yo lo comparo contra una tasa de interés de los bonos, o del sistema financiero, lo que me dan por un plazo fijo, lo que ustedes quieran. ¿Está bien? Para que yo haga este proyecto, para que decida poner plata acá, ¿cuánto tiene que ser la tasa de interés del sistema financiero? Menor a 10. Exactamente, ¿no? Entonces, vamos a hacer esto. Pongo 9. Si el sistema financiero, o sea, un plazo fijo, me da el 9 y haber comprado esta máquina el próximo año me va a dar el 10, entra. ¿Listo? Ahora, este proyecto, que podía ser, no sé, no importa, comprar el departamento para ponerlo en alquiler, ¿entra o no entra? No, no entra. Listo. Entonces, para que entre, ¿qué tiene que ocurrir? Que sea más alto que la tasa de interés. Listo. Entonces vamos con 8, ¿no? Perdón, vamos con 7. Si bajamos la tasa, este va a entrar. Si la bajamos, ¿se entiende? O sea, esto después se vuelve iterativo, pero es un poco la idea. Entonces, en la medida que vamos bajando esto, ya dijimos si era el 7, es el 5, es el 3. O sea que hay una tasa que es del 3% que me vuelve, digamos, rentable hacer todos estos proyectos de inversión. Si hago todos estos proyectos de inversión, efectivamente lo que está ocurriendo en mi economía es que está aumentando el volumen de inversión total. Básicamente eso es lo que estamos diciendo cuando pensamos que la tasa de interés está relacionada inversamente con los niveles o con los volúmenes de inversión de la economía. Ahora, nosotros estamos diciendo que esta tasa de interés, que es del 10, la calculamos en función de ¿qué? Del flujo esperado de ventas que que voy a tener por haber comprado esta máquina, ¿no? O no importa, hagamos de cuenta que compré un departamento y lo puse en alquiler. Yo estoy, de alguna manera, calculando en forma estimada cuánto va a ser ese alquiler. Ahora, ¿tengo seguridad de cuánto va a ser ese alquiler? No. No la tengo. Exactamente. Entonces, hay un elemento que está metido en este cálculo de rentabilidad del 10% que tiene que ver con las expectativas del sector privado. ¿Se ve? Una pregunta Sí. en relación a eso, justo le iba a preguntar. Uh-huh. ¿Puede ser que la diferencia tenga que ser mayor? Porque quizás el 9% es mucho más seguro que un 10% de lo que estás diciendo vos. No, ya sé, por lo general,
O sea, uno después puede hacer ese segundo paso discursivo. Pero por lo general, en este tipo de modelos, lo que vamos a tratar de hacer es movernos en un plano de abstracción, digamos. Nuestro plano de abstracción dice simplemente que si esto es más alto que esto, lo hago. O sea, ya no meto otras variables a considerar. Pero efectivamente podría pasar. O sea, cuando salimos de este plano de abstracción simple, podríamos decir, bueno, en realidad están operando otros factores. Pero digo, en el marco de este modelo funciona de manera lineal. Si esto es más alto que esto, lo pienso de esa forma. Lo hago. Si esto es más bajo, si la rentabilidad es más baja que lo que me ofrece el sistema financiero, no lo hago. Digo, ¿se ve? Sí, perfecto. Es en los planos en los que nos estamos moviendo a nivel intuitivo, básicamente. Pero no es lo que más me importa. O sea, lo que más me importa es esto, que piensen esto que les estoy diciendo ahora. Dijimos que el valor del alquiler, claramente, es un valor estimado. O sea, yo de entrada, cuando estoy comprando el departamento, no tengo la más pálida idea de cuánto va a ser el flujo efectivamente de fondos que voy a tener en el futuro por hacer el alquiler de ese departamento. ¿Está bien? ¿Eso lo ven todos ahí? Sí, clarito. Entonces, ¿de qué depende esa expectativa? O el cálculo esperado de ese flujo de ingresos. ¿Qué es lo que lo decide, lo determina en el fondo? ¿La demanda agregada? Más que la demanda agregada, por lo menos en este tipo de modelos, lo determina justamente el optimismo, ¿no?, del sector privado, o sea, cierta expectativa del sector privado. ¿Está bien? Efectivamente, uno después podría decir que la demanda agregada puede influir sobre eso. Porque si hay más demanda agregada, uno puede decir que se va a vender más, que los precios van a ser mayores o lo que sea. Pero digo, en el cálculo inicial lo que está pasando es que hay una expectativa, hay, digamos, una proyección que hace el sector privado en base al optimismo o pesimismo de un determinado momento. Claramente es una decisión súper volátil, si lo piensan. O sea, no hay manera de acertar a lo que va a pasar. Entonces, es una decisión que justamente tiene esta característica. La característica de ser volátil, o sea, de no poder ajustarse siempre a lo que efectivamente debería ser. Porque hay veces que, por algún motivo, las expectativas del sector privado están deprimidas. O sea, el optimismo del sector privado está deprimido, entonces hace un cálculo sobre el flujo esperado de ingresos menor al que efectivamente podría haber sido, y por lo tanto eso le baja la tasa de rentabilidad, y como le baja la tasa de rentabilidad esperada, también lo que va a pasar es que no va a optar por entrar a ese proyecto productivo. ¿Está bien? En cambio, en un momento de mayor optimismo lo hubiera hecho. Pero ahí es donde aparecen, si se quieren, los Animal Spirits, que es la primera filmina de esta presentación. Y lo único importante de eso es que, de alguna manera, el correlato de todo esto, un poco el mensaje que uno podría interpretar de las estructuras, de los esquemas o de los modelos keynesianos, es que justamente como la inversión, si se la dejamos a las expectativas del sector privado, va a ser tan fluctuante, lo que tiene que ocurrir es que sea el sector público el que ponga un volumen mínimo de inversión que a través del efecto multiplicador me garantice determinado nivel de producto. Porque ese nivel de producto es el que me va a garantizar también determinado nivel de empleo. ¿Está bien? Entonces, si nosotros le dejamos las decisiones de inversión exclusivamente al sector privado, lo que puede ocurrir es que ese sector privado falle, digamos, en esta idea de, o tenga un momento o un ciclo pesimista, tenga una expectativa, digamos, de retorno más baja de la que podría haber sido, decida no entrar a nuevos proyectos productivos. Como decide no entrar a nuevos proyectos productivos, baja el volumen de inversión de la sociedad, y como baja el volumen de inversión de la sociedad, ¿qué es lo que va a bajar también? La demanda, el consumo y el ingreso. Claro, la demanda agregada. Una pregunta. Sí. Viste que vos dijiste que, o sea, como sucede esto de los Animal Spirits, como que tienen que ser el gobierno el que fomente
en una forma de inversión. La idea Es es... un buen relato igual, ¿eh? No es que, digo, yo no estoy diciendo ni que tiene que ser así, ni que no tiene No, que ser así. no. Perdón, sí, me refiero al modelo. Perdón, lo dije. Digamos, ese fomento de la inversión por parte del Estado, lo que busca es generar confianza o busca simplemente que suba la demanda agregada. O sea, en la idea en la que lo estamos planteando ahora, lo que garantiza, además de, digo, generar confianza, que eso podría ocurrir, lo que garantiza es tener determinados volúmenes de inversión, que son los que necesita la sociedad en el contexto de estos modelos, justamente para alcanzar determinados niveles de producto. O sea, porque si no llega a esos niveles de producto, o sea, cuando uno hace crecer los niveles de producto, cuando lo veía en el modelo keynesiano simple, por detrás, ¿qué es lo que está ocurriendo? O sea, ¿qué está asociado? Y es muy importante, digamos, para por lo menos el que hace macroeconomía. La demanda agregada. ¿Qué crece? La demanda agregada. Claro, el ingreso. No, pero algo más importante para el que hace macroeconomía, ¿qué es lo que hay atrás, vinculado en este tipo de modelos, con los niveles de producto? O sea, ¿con qué se hace este producto? ¿Qué necesitas para que haya más producto? Empleo. Exactamente. Porque estos modelos, de alguna manera, lo que tienen escondido entre los fundamentos, no en todos los casos, pero digo, a niveles por lo menos, a niveles muy básicos, digamos, como lo estamos viendo, o sea, lo que ocurre o lo que está escondido detrás es que todo aumento de producto está en realidad asociado a la necesidad de haberle metido a nuestra economía Se les cortó a todos, ¿no? Sí, se quedó sin batería. Vamos a avisar batería. Vamos a hacer una cosa, porque yo me tengo que ir. Ahora le escribo a Fede y vemos si se puede volver a sumar este link y si no que les vuelvo a mandar un link en el campus. Ahora les digo, espérame que le escribo al WhatsApp. Ayelen, ¿qué ibas a decir? Esperen que me está llamando. ¿Qué pasó? ¿Se quedó sin internet? No, se quedó sin batería. Igual lo había conectado, parecía, pero bueno, no sé. Estás muteado. Chicos, perdón, día absolutamente nefasto para dar clases. Mil disculpas, se me apagó la compu. Lo que voy a hacer un poco a modo precaución es dejarles un link nuevo. Denme un segundo. Se los dejo acá en el chat por dudas, por si Juli tiene que salir y no me puede después dar el ingreso. Sí, de hecho, viendo la hora que es, que ya no se conecta nadie hace rato, creo que ya estamos todos. Así que yo me bajo, si se llega a cerrar esta conversación, este link, únanse al que les está mandando Fede. ¿Vale? Dale, gracias Juli, mil gracias por todo. No, de nada. Fede, ¿ya lo mandaste? Así por las dudas antes de cerrar, digo. Medio segundo y lo estoy copiando. Dale, tranqui. Chicos, perdón por la descoordinación de hoy. Ahí lo mandé. Listo, Juli, mil gracias y disculpame. Igual estoy pensando lo siguiente, si se llega a cortar ahora la conversación, mandalo al campus, porque es más fácil por ahí, lo van a ver. Bueno. Dale, sí, lo subo ahí. Pero igual acá está en el chat. Dale, genial, gracias. Ahí está. Ahora sí. Bueno, perdón, no me acuerdo ahora con qué estábamos. Estaba diciendo algo. No sé si alguien... Habías dicho que todo... Del empleo.
está lo que siempre está escondido detrás de estos modelos, gracias, perdón. Lo que está escondido detrás de estos modelos es siempre la necesidad de que para generar una nueva unidad de producto, o sea, para aumentar la oferta, y por lo tanto, obviamente, lo que también está, digo, por lógica, por identidad, lo que también está aumentando es la demanda agregada, lo que tuvo que haber hecho es haber incorporado nuevo trabajo, ¿está bien? A esa ecuación de producción. No alcanza exclusivamente, o mejor dicho, no alcanza con el capital que ya tengo para aumentar el nivel de producto. Sí o sí, si quiero aumentar los niveles de producto, tengo que agregar unidades de empleo, ¿está bien? Porque fíjense que la inversión que estoy haciendo hoy, o sea, se entiende la compra de maquinaria, la compra del departamento o lo que sea, es una inversión que no va a producir para este periodo. Es una inversión que estoy haciendo hoy, pero que recién la voy a utilizar, digamos, para ponerla a producir en periodos futuros. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo hablo de hacer una inversión, en realidad lo que estoy haciendo es, de alguna manera, comprar una maquinaria que en el futuro va a producir, obviamente, pero que en realidad es parte del producto de este periodo. ¿Se entiende? Alguien la tuvo que... Porque si no, ¿por qué esa maquinaria o esa inversión entra dentro de los componentes de la demanda agregada? ¿Eso lo vieron en la clase pasada? No, que yo recuerdo. ¿Nadie lo vio? ¿Podrías preguntar nuevamente? O sea, ustedes más o menos, digo, hay 3 componentes importantes de la demanda agregada, ¿no? El consumo de la sociedad, por decirlo de una manera sencilla. O sea, y ese consumo en la sociedad tiene que, obviamente, coincidir con la oferta, con los niveles de producto de esa sociedad. ¿Cuáles son esos 3 componentes? Inversión, gobierno y consumo. Perfecto. Consumo privado, inversión, si se quiere, durable o inversión productiva y gasto público. Ahora, esa inversión productiva, pero ¿por qué se anota como si fuera consumo? Porque se va a utilizar esa maquinaria para producir en el futuro, pero hoy esa maquinaria no está generando producción futura, ¿está bien? Es algo que estoy comprando hoy, y como lo estoy comprando hoy, se lo estoy comprando a alguien que se dedica a hacer maquinaria, ¿está bien? Es una demanda. A esa demanda de una máquina que va a producir en el futuro y sobre la que voy a calcular la rentabilidad esperada de esa máquina, de la producción que me va a dar esa máquina, ¿está bien? Es lo que está entrando como parte de la demanda agregada y lo que hay alguien que del otro lado está produciendo, ¿está bien? Para producir esa máquina, esa persona no pudo haber agregado una máquina nueva en este periodo, porque el modelo no concibe así. Lo que tuvo que haber agregado, que es empleo, ¿está bien? Entonces ahí está esta idea en donde uno aumenta los niveles de producto, y como aumenta los niveles de producto, porque cuando vos haces una nueva máquina, o sea, porque alguien te la está demandando, es una demanda de inversión para después producir otra cosa en el futuro, cuando haces esta nueva máquina, o sea, le tuviste que haber agregado a tu establecimiento productivo más trabajo, ¿está bien? Más empleo. Y eso, digamos, ¿qué fue? Más nivel de producto. Como fue más nivel de producto, fue ¿cómo se dice? Una mayor, digamos, demanda también de trabajo. Básicamente es eso. ¿Se ve? ¿Lo siguen todos esto? O, si no, lo vuelvo a repetir, pero... ¿Puedo hacer una preguntita, profe? Obvio. Pero es súper importante porque si no se entiende esto, no se entienden los fundamentos de lo que está pasando por detrás. Yo necesitaría si lo podés repetir. Dale. Quiero que, o sea, de alguna manera lo que quiero es que separen 2 momentos, 2 situaciones. Yo estoy demandando una máquina, ¿no? Demando una máquina, o sea, hay una, digamos, un individuo, una empresa, alguien de la sociedad que demanda una máquina. Hagamos el ejemplo de la máquina de café, esa que es expendedora de café, ¿está bien? Entonces, cuando demando esa máquina, ¿por qué dijimos que la demando? ¿Qué razonamiento estoy haciendo atrás? Espero una rentabilidad futuro. Porque voy a vender efectivamente cafés, esos cafés me van a dar un ingreso, ¿está bien? Yo evalúo y digo, bueno, todo ese ingreso futuro traído a valor presente es tanto,
ese valor presente es mayor que la inversión que estoy haciendo para comprar la máquina. ¿Está bien? Y también es mayor ¿a qué? A la tasa de interés del sistema financiero. Me cierra por todos lados, voy y demando la máquina. Ahora, yo que demando esa inversión, ¿soy el que produce la máquina? No. Hay del otro lado, del lado de la oferta, alguien que está produciendo esa máquina. ¿Pero por qué la produjo? Porque una demanda de inversión. Si no, no la hubiera salido a construir. ¿Está bien? Pero esa producción sí ocurre en este momento. Y acá es donde quiero que se paren el punto. Para hacer esta nueva máquina, que es la que alguien me demandó como demanda de inversión, ¿yo qué hago? ¿Puedo sumar nuevas máquinas para hacer esta máquina? ¿Nuevo capital para hacer esta máquina? ¿Empleas a alguien? Empleo más gente, ahí está. También La única puedo- manera de hacer una nueva máquina, hoy, en este periodo, que es cuando me la están demandando, cuando surge la demanda de inversión, es meterle más gente a mi fábrica. También No lo puedo hacer desacumular. contratando más capital o incorporando más capital. Esa es un poco la esencia. Por eso hay una relación directa entre que suban los niveles de producto. ¿Subió el nivel de producto? Sí, porque alguien me hizo una demanda de inversión, o sea, me demandó una máquina y efectivamente en este periodo tuve que responder a esa demanda de inversión construyendo una máquina. Esto a nivel agregado, ¿no? Como sociedad. Para poder construir esa máquina, incorporé empleo. Entonces, como construí una máquina, hubo mayor oferta, aumentó los niveles de producto. Pero aparejado a eso, ¿qué hay detrás? ¿Que aumentó el nivel de qué? De empleo. Exactamente. Pero Eso es te lo hago, te hago sí. una pregunta. Para responder inmediatamente también podrías estar desacumulando stocks en existencia. Sí, o sea, sí, pero eso de alguna manera vendría de periodos anteriores. O sea, de vuelta, vayamos al plano de abstracción o sea, en donde para producir más necesito, no lo puedo hacer incorporando capital, lo tengo que hacer incorporando trabajo. O sea, porque si yo uso una existencia, esa máquina ya fue producida en un periodo anterior, no fue producida en este periodo. Eso es un poco la idea. ¿Se ve? Sí. Sí, se ve. Profe, una consulta. ¿El modelo de ISLM es en el periodo actual? ¿Por eso no está contando las existencias indeseadas? Claro, o sea, después cuando lo llevamos a cuentas nacionales, nos podemos encontrar que efectivamente puede haber producto de periodos anteriores que no se vendió y se acumuló y después, digamos, de alguna manera se va a agotar en la demanda de un periodo siguiente. No coincide plenamente oferta y demanda agregada. Eso en cuentas nacionales es así, pero digo, no, traten de pensarlo más en abstracto. O sea, la idea, el corazón de lo que quiere decir el modelo. Después uno puede coincidir o no coincidir, pero no, yo no, digo, no, me parece a este nivel no conviene sumar, digamos, variables extra, porque no las está pidiendo el modelo. O sea, el modelo lo único que nos está interpelando, o sea, quiere hacernos pensar, es qué ocurre cuando aumentan los niveles de actividad. Y en este caso, que estamos viendo la construcción del IS, aumentan los niveles de actividad porque bajó la tasa de interés, aumentó los niveles de inversión, y ahí, como aumentaron los niveles de inversión, aumentó el nivel de producto. ¿Está bien? Entonces, para que eso ocurra, en realidad, intuitivamente lo que estamos juntando es que la demanda agregada coincide 1 a 1 contra la oferta agregada en este periodo. No hay esa divergencia que generan las existencias, no están ocurriendo y no nos interesan, digo, no nos cambiarían el punto. Para esta clase, por lo menos, más teórica. Una pregunta. Sí. Entonces, a fin y a cabo, cuanto más se invierte, termina habiendo más empleo, o no necesariamente. Exactamente. Eso es el corazón, realmente es la naturaleza de estos modelos. Lo que te está diciendo es que cuanto más invierte, se genera más empleo en la sociedad. ¿Está bien? Entonces, si uno hace macroeconomía y piensa la macroeconomía en base a estos modelos, no significa que eso ocurra plenamente, porque evolucionó, la teoría económica evolucionó, cambió un montón y además, como ustedes saben, la teoría económica también está muy influida, no solo por la ideología, sino por distintas corrientes. Entonces, mismos fenómenos se pueden pensar de una manera o de otra. Pero más allá de eso, si uno, digamos, está pensando los fenómenos económicos desde la interpretación de estos modelos,
el corazón de lo que tiene que decir es eso, que si hay más inversión, efectivamente hay más producto, y si hay más producto, lo que uno está haciendo como sociedad es aumentar los niveles de trabajo. ¿Está bien? Una consulta, Sí. pero en el modelo siempre parte desde la inversión o parte desde la baja de interés que genera esa demanda en inversión. Bueno, es que eso no importa porque lo vamos a determinar después. O sea, no estamos diciendo, o sea, importa mucho, pero digo, no estamos diciendo todavía qué fenómeno se produjo, si bajó la inversión o aumentó el gasto público. Porque digo, en cierta manera uno podría pensar el gasto público también como un gasto de inversión, porque está teniendo, o sea, está teniendo el mismo efecto. O sea, está generando el efecto multiplicador, en definitiva. Eso lo ven todos, ¿no? Sí. Sí, sí. Porque, o sea, si yo... O sea, que hay que quedarse con... hay que quedarse con que es inversión y generación de más actividad, partiendo desde la inversión. O sea, a lo que voy es... Esa sería la idea que me tendría que quedar de este modelo. Claro, pero sí, y si querés, muy intuitivamente, esto no es del todo así, pero muy intuitivamente, o sea, si vos construiste una nueva máquina, no importa... ¿Quién demandó esta máquina? ¿La demandó el sector público o la demandó un privado? Si la demandó un privado, lo que tuvo que haber hecho para demandarla es haber hecho este cálculo de rentabilidad. ¿Está bien? Haber hecho este cálculo de rentabilidad y después decir, sí, efectivamente, voy a ganar plata, pongo la plata hoy, pero en el futuro voy a tener más ingresos que lo que tuve que poner hoy, y encima de esos ingresos incluso van a ser mayores a lo que tendría si la plata la pongo en el sistema en un plazo fijo. Por hacerlo muy simple, ¿no? Si la demanda de esa máquina la hizo un privado, va a estar pensando eso. Por otro lado, si alguien demanda una máquina, hay otro actor en la economía, en la sociedad, que la tiene que construir, porque no sale de la nada, es un producto nuevo que se hace. Es lo mismo que, no sé, hacer manzanas, o sea, las manzanas se consumieron, entonces en el nuevo periodo hay que volver a hacerlas, o sea, si alguien las demanda, hay que volver a producirlas, ¿está bien? Entonces, esta máquina, en cierta manera... No es lo mismo igual, porque las máquinas uno después podría decir que las acumula, pero digo, en la esencia, esta nueva demanda de inversión equivale a producir una nueva máquina. No es que esa máquina estaba de antes y alguien se la da. Se produce algo nuevo. Como se produce algo nuevo, se genera nuevo empleo. Y como se genera nuevo empleo, ¿qué hacen esos trabajadores? Consumen. Ahí entra el efecto multiplicador. Y como consumen esos trabajadores, ¿qué va a pasar? Va a haber necesidad de producir más que... De producir más. Y bueno, como se va a producir más, ¿qué va a pasar? Se va a generar más. Y bueno, eso, digamos, hasta en un momento, obviamente, el efecto se termina convergiendo, ¿no? Pero ese es el efecto, o sea, si lo quieren pensar muy intuitivo, multiplicador. Pero lo que está ocurriendo por detrás, lo importante, es que si vos demandaste inversión, tuviste que haber producido un bien de capital nuevo. Y esa producción de un bien de capital te generó nuevo empleo. Ese nuevo empleo te generó consumo, ese consumo generó que se produzcan nuevos bienes de consumo, esos nuevos bienes de consumo generaron empleo que además vuelven a consumir más y así hasta que en un momento efectivamente el fenómeno o sea, el multiplicador llega a un límite, ¿no? O sea, se vacía, digamos, se termina. Pero básicamente en ese momento es a donde termina siendo efectivamente el nuevo nivel de producto. ¿Está bien? Entonces, uno lo que podría decir es que, en definitiva, la cantidad de inversión que decidamos tener, que demandemos este año, es lo que nos va a terminar definiendo el nivel de producto final de nuestra economía. ¿Está? Por eso es tan importante. Entonces, si la inversión queda en manos del sector privado, va a depender mucho, o sea, hacerla o no hacerla va a depender mucho de las expectativas de ese sector privado, de las expectativas de rentabilidad que tenga sobre los distintos proyectos que existen, ¿está? Entonces, si esa inversión o esa demanda de maquinaria viene por el gasto público, por el lado del gasto público, para hacer obras de infraestructura, lo que se les ocurra, bueno, esa decisión ya no va a depender tanto de la rentabilidad, o por lo menos en el esquema de este modelo, es exógena, o sea, ¿está bien? ¿Lo ven? ¿Lo ven Sí, eso? sí, sí. Listo. Sí, perfecto. Bueno, si entendieron eso, después, ¿todos siguieron? O sea,
entendiendo esto, después por lo menos la parte de la construcción IS es súper sencilla. O sea, estos son los fundamentos, son las ideas importantes. Está linda. ¿Cómo? ¿Se escucha? Sí. Sí. Ok. Creo que Jonathan tiene el micrófono abierto. Perdón. Sí, perdón. No pasa nada. Bueno, una vez que entendieron esto, después todo lo demás es mucho más sencillo. Estas ecuaciones en parte ya las vieron porque las vieron con el modelo keynesiano simple. Yo creo que van a acordarse, o sea, más o menos cómo entra el tema de los impuestos y esas cosas. Es relativamente sencillo. La clase que viene, igual que la vamos a hacer un poquito más larga, lo vemos más en profundidad si quieren. Pero yo lo que quiero es que hoy se lleven un poco la idea de lo que está ocurriendo en términos gráficos, pero vinculándolo a lo que pensábamos antes, ¿no? Nosotros, esta recta ahí, esta recta, digamos... No estás compartiendo, ¿no? Perdón, chicos. No, estoy cruzado hoy, Le pido... Es viernes, es así, no pasa nada. No, les pido disculpas. Ahí se está viendo. ¿Ahora se ve? Perdón, Ahí está. Bueno, les decía, muchas de las ecuaciones las vamos a ver un poco más en detalle en la clase que viene, pero no se preocupen porque es lo que ya vienen viendo, no van a encontrar nada raro hasta acá. O sea, ustedes ya vieron el modelo keynesiano simple, así que es lo mismo, la parte de impuestos y eso agrega un poco, pero no cambia la esencia de los argumentos. Nada más, introduce algo de una variable extra, pero no altera la idea importante. Lo del multiplicador ya lo habían visto. Y acá un poco lo que quiero que se lleven hoy, y la clase que viene ya lo vemos bien en profundidad, y por ahí de última hacemos un poquito más larga, lo que sea, pero así compensamos. Ustedes en este gráfico lo que tienen es la recta de 45 grados, que de cierta manera uno la podría pensar como como los niveles de oferta, ¿no? En donde siempre hay equilibrio, porque coincide la demanda agregada, obviamente, esto por una identidad, digamos, por un elemento matemático, con los niveles de producto. Y después lo que van a tener son las rectas de demanda agregada, ¿no? Que esto lo vieron en el modelo keynesiano simple, en función de cuáles son los niveles de demanda exógena y vía efecto multiplicador, lo que van a terminar es en un nivel de demanda X, o sea, no importa, en este caso sería el equivalente al punto A, que coincide con estos niveles de producto. ¿Está bien? Y si yo aumento los niveles de demanda exógena, vía efecto multiplicador, voy a terminar en este otro punto. Eso lo tienen súper claro, creo. Sí, eso lo vimos, creo. Entonces, acá lo único que nos está diciendo este modelo, o esta parte del modelo ISLM, pero que es la construcción de la IS, es que si nosotros pensamos que los niveles de demanda, agregada si quieren no sé si llamémoslo los exógenos, no importa, los niveles de demanda iniciales van a estar dependiendo de la tasa de interés, ¿qué es lo que va a ocurrir en este caso? O sea, si yo tengo una tasa de interés más baja, ¿qué va a pasar con los niveles de inversión? Van a aumentar. Van a subir. Como aumentan esos niveles de inversión, me voy a mover acá. Entonces, esto lo único que me está diciendo es que I2, no importa en dónde, pero digo, I2 en este punto tiene que ser sí o sí más bajo que I1. Porque lo que me está diciendo es que me moví a un nivel de demanda mayor, que eso tiene que estar vinculado a un nivel de inversión mayor. Y vía efecto multiplicador voy a terminar en este punto, o sea, en este punto que coincide con este otro punto de producto. ¿Está bien? Entonces, intuitivamente en este otro gráfico están viendo ese fenómeno, en donde yo tenía I1, que es una tasa, no importa, pongámosle el 8, y I2 me moví a una tasa de I4, del 4%, ¿está bien? Como hice eso, ¿qué es lo que hice acá?
metí más proyectos de inversión a mi economía. Estimulaste la inversión, básicamente. Decidí hacer más proyectos. Como decidí hacer más proyectos, aumenté el volumen de la inversión de mi economía. ¿Está bien? Me moví de acá a acá. ¿Se ve? Y O sea que el punto B es preferible que el punto A. Claro, sí. O sea, porque el punto B tiene mucho más nivel de producto. Y si tiene más nivel de producto, Perdón, tiene. me mareó el gráfico de abajo, por eso. Pero sí, No, el gráfico de abajo lo único que relaciona es interés con producto. Es lo mismo, o sea, es lo mismo que estábamos diciendo acá, pero lo vemos todo en uno. Sí. Porque acá tenemos que hacer como un doble paso, es muy poco intuitivo esto. Porque tenemos que estar diciendo, bueno, como bajó la tasa de interés, me moví de acá, de estos niveles de demanda, de demanda iniciales, que vía efecto multiplicador me terminan ubicando acá, o sea, estos niveles, que coinciden con este nivel de producto, me moví hacia acá. ¿Está bien? Porque me bajó la tasa de interés. Pero fíjense que es poco intuitivo pensarlo así. Entonces, acá uno lo ve mucho más rápido. Pone la tasa de interés está acá, era del 8. Ahora me fui a una tasa de interés del 4, no importa cómo, eso lo vamos a ver en próximas clases, pero estamos suponiendo que me moví una tasa de interés del 4, entonces ahí el proyecto B, C, D y E entraron. Como entraron esos proyectos, tengo más inversión. Y como tengo más inversión, ¿qué tengo? Más empleo. Más empleo, entonces me moví, ¿está bien? No, ¿Esa curva? más producto. Y Una después más. pregunta. Sí. Esa curva es la inversión, ¿no? ¿O no? Claro, o sea, en definitiva es la que te está relacionando los niveles de tasa con los niveles de inversión, si querés pensarlo así. Claro, ok. ¿Está bien? No es que la inversión la estás viendo acá. O sea, como te moviste de un punto de un punto I0 a I0', en donde efectivamente este es un nivel de producto mayor, vos ya sabés que como es un nivel de producto mayor, lo que tuvo que haber pasado es que haya subido la inversión. Claro, perfecto. O sea, ¿y eso entonces qué significaría? Es una curva que intuitivamente te muestra todos los puntos en los que se está vaciando el mercado de bienes. Porque, ¿qué es este A o este B? Es un punto en donde la oferta agregada coincide con la demanda agregada, se vació el mercado. ¿Está bien? Las decisiones de demanda de la sociedad coinciden con las decisiones de oferta en ese punto. Entonces, esta curva ahí lo que te está mostrando es cada una de esas situaciones. Si acá tuviéramos otra recta de demanda agregada, se tendrían que estar reflejando sobre esta curva. ¿Está bien? Bien, sí, gracias. Y esas diferencias también tendrían que estar reflejando distintas tasas de interés, que es lo que te está mostrando eso. Entonces la IS es una manera intuitiva de decir, che, cuando vos movés la tasa de interés, estás moviendo los niveles de inversión, y como estás moviendo los niveles de inversión, dado el efecto multiplicador, vas a mover para un lado o para el otro los niveles de producto. Básicamente es eso. Y sobre esta curva siempre vas a estar en puntos de equilibrio, en donde el mercado de bienes se vació, o sea, en donde efectivamente está ocurriendo que coincide la demanda agregada con el producto agregado, con la oferta agregada. ¿Está? Sí, profe, una consulta. Sí. Cuando el sector público demandaba máquinas, ¿qué pasaba? Porque no busca generar ingresos, sino qué cosa, pues no me quedó. No, es que esa es la gracia, como uno podría decir que el sector público, el gasto público, ¿qué es? Exógeno. ¿Qué significa que el gasto público es exógeno? No depende de la renta. Claro, o sea que lo decide el hacedor de política económica. O sea, hay una decisión que excede esta comparación o esta expectativa que yo tengo sobre la rentabilidad futura de la máquina que compro. Y es una decisión exógena en el sentido de, está bien, la puedo hacer o no la puedo hacer, y decido invertir tanto o invertir menos o invertir más. Es una decisión que viene dada. ¿Está bien? Gracias, profe. En cambio, en la inversión privada, uno podría decir que a determinados niveles de animal spirits, o sea, de expectativas, o sea, el mercado, supongamos, o los privados están siempre sobre un punto de optimismo X, no importa, eso ya está dado. Si siempre se mantienen sobre ese punto de equilibrio, lo que va a determinar cuáles son los niveles de inversión, o sea, cuál es la demanda de inversión de esos privados, ¿qué va a ser efectivamente? La tasa de interés.
La tasa de interés financiera, exactamente. Porque es la que va a usar el privado para comparar la rentabilidad de un determinado proyecto versus esa tasa. ¿Está? Entonces, ahí lo que, de alguna manera, es exógeno en este caso, pero porque lo estamos viendo así, ahora no se confundan, pero para hacerlo rápido, la tasa de interés ahí ya viene dada. Y ante esa tasa de interés, lo que se acomoda es la cantidad de inversión que decido hacer. ¿Qué cantidad de proyectos como sociedad decido generar? ¿Está bien? Esos proyectos que genero en realidad son demanda de inversión. Como son demanda de inversión, van a generar que se produzca más o menos maquinaria, más o menos, no importa lo que esté demandando como inversión. ¿Está bien? ¿Lo siguieron todos eso? Sí. Sí. Dale. Sí, perfecto. Bien. No sé si en el modelo keynesiano siempre lo habían pensado de esa manera, lo habían visto, o qué es lo que tenían en la cabeza cuando pensaban en la inversión, digo. Pero para mí es súper importante esto, o sea, no es un tema menor. Porque si no se entiende la lógica, o sea, es como que desaparecen los fundamentos, no queda claro qué es lo que está planteando por detrás del modelo, si no pensamos de esta manera, digo. No, creo que no lo vimos así. Okay. El modelo parte también de un supuesto de que la economía está como estancada, deprimida, ¿o no? Por ahora no estamos partiendo de ningún... No, por ahora no. O sea, por ahora simplemente estamos pensando relaciones entre variables. O sea, acá estamos pensando en la relación que hay entre la inversión entre la tasa de interés financiera y la inversión productiva. Y obviamente, por lo que ya vimos, este efecto multiplicador, cómo termina impactando sobre los niveles de demanda agregada. Y sobre, obviamente, que para el que hace macroeconomía, antes o después termina siendo lo más importante de los niveles de empleo. O una de las cosas más importantes, ¿no? Siempre el que hace macroeconomía está mirando tres cosas, no mucho más. O sea, mira crecimiento, mira inversión, o si se quiere empleo, y mira precios. Son tres variables. Básicamente todo gira en torno a eso. Y bueno, entonces lo último ya los dejo, así la próxima clase la hacemos más ordenada. De vuelta les pido disculpas por la demora. Profe, sí. Franco había preguntado con respecto al Estado, ¿no? Si había inversión de parte del Estado, pero este modelo no está incluyendo al Estado ni tampoco... No, sí, lo incluye acá. Está dentro de la demanda agregada. El público es uno de los componentes de la demanda agregada. Ok. ¿Está bien? Pero es exógeno, o sea, no va a depender de lo que ocurra con la tasa de interés, eso es lo que te quiere decir esto. O sea, esa tasa de interés va a afectar los niveles de inversión de los privados. ¿Se ve? Sí. O sea, uno podría tocar otro... Acá, ¿ves? Uno podría tocar otro de los componentes y en vez de movernos sobre la curva, nos vamos a terminar moviendo, ¿cómo se dice? O sea, la vamos a terminar desplazando. Básicamente es eso. Pero eso me va a llevar un poquito más de tiempo el desplazamiento. Prefiero que lo veamos la clase que viene, así se los puedo dar más ordenado. Para no... ¿El desplazamiento de qué curva? De la IS. Pero por eso, porque se los quiero dar con un poco más de orden, no verlo hoy, así... Perdón, ahí. Prefiero no verlo hoy, así no los confundo. Y ya vemos, cómo se termina efectivamente en ecuaciones y en gráficos de construir la IS y cómo se desplaza sobre todo la curva IS o cómo nos movemos entre los puntos de la IS. Pero dejémoslo para la clase que viene. Yo les voy a compensar, si les parece, la hacemos un poquito más larga si es necesaria, pero ya nos quedamos con los temas importantes. Pero de todas formas, hoy vimos lo más profundo, lo más para mí necesario de entender, que es, cómo se comportan o cómo se generan estas decisiones de la sociedad y qué es lo que está mirando el modelo, o sea, en qué está pensando. Después, a nivel de ecuaciones y a nivel de gráfica es súper sencillo, no van a tener complejidad. Pero para no tener complejidad ahí, primero tienen que entender qué es lo que está pasando. Entonces, básicamente eso
Eso es lo más interesante y lo más importante. Así que la que viene compensamos para hacer más ordenado esto de la parte Federico. Mañana es la que viene, ¿no, profe? Creo que sí. No estoy 100% Sí, mañana. seguro. Me voy a fijar en el cronograma. Federico, cuando el Estado interviene, ¿está considerando las tasas de interés como el sector privado también? No es exógeno. Eso lo vieron en el modelo keynesiano simple. O sea, dentro de los componentes de la demanda agregada aparece el gasto público. Ese gasto público, ¿cómo se determina? Es distinta de la inversión privada. O sea, la inversión privada, ustedes habían dicho que tenía un comportamiento inversamente proporcional, o inverso en realidad, con el de la tasa de interés, ¿no? Como que la tasa de interés operaba sobre los niveles de inversión. Con el gasto público eso no pasa. O sea, el gasto público se determina, digamos, por una decisión del hacedor de política económica. ¿Cómo podría afectar eso al sector privado? Que el Estado esté... Bueno, hay distintas maneras de pensarlo. O sea, según como todo en economía, según la corriente económica a la que uno... No a la que uno, sino desde la que está interpretando el fenómeno, o sea, lo que puede llegar a pensar es que va a ayudar a que haya más inversión, y desde otra corriente económica uno puede pensar que va a limitar la inversión de los privados, porque justamente lo que hace es un efecto, no sé cómo explicarlo, o sea, un efecto de corrimiento sobre la inversión privada y entre la pública. O sea, no es que se concatena esa inversión, o sea, se juntan ambas causas, sino que una desplaza a la otra. Pero es según cómo desde qué esquema o desde qué corriente ideológica uno lo enfoque. Ese efecto que vos decís es el efecto de desplazamiento, ¿no? No. ¿De qué? ¿De la curva? No, lo que dijiste según el punto de vista, la intervención del Estado. Tiene un nombre específico en la literatura que se llama crowding out, pero no los quiero confundir con eso porque no vale la pena. O sea, conviene, eso me da la sensación que conviene verlo cuando estemos, yo no sé si los voy a dar, pero cuando estemos viendo ese tema, porque si no los voy a marear. Hoy no vale la pena discutirlo eso, la verdad. Ok. Profe. Sí. Cuando hablabas de la curva IS, que mencionaste que era tipo que el mercado de bienes se vació, ¿era tipo cuando hay un equilibrio entre la oferta y la demanda heredada? ¿O qué era? Claro, sí. O sea, esa curva IS, cada uno, la gracia de esa curva IS es que nos está diciendo todos los puntos en donde se vació efectivamente el mercado de bienes. Gracias. Profe, yo tengo una duda. Con respecto a la tasa de interés, o sea, si la tasa de interés baja, obviamente hay proyectos que son más viables o que se pueden hacer, pero ¿qué pasa si la tasa baja demasiado y no hay del otro lado ahorristas o gente que no sé, que deposite el dinero para financiar esos proyectos? ¿Quién lo termina financiando, el Estado? Eso lo vamos a ver en la parte de la LM. O sea, porfa, denme un poco de tiempo para ver esa segunda pata del modelo. O sea, porque acá estamos, o sea, el modelo completo lo que hace es cruzar dos cosas, o sea, cruzar el mercado de bienes con el mercado de dinero. ¿Está bien? Entonces, de alguna también manera, ahí afecta el mercado de trabajo, ¿no? En su conjunto es que las decisiones, tanto si quiere, de inversión productiva de la sociedad, pero también las decisiones de cómo administrar la riqueza de la sociedad, o sea, decidir poner más en bonos o decidir tener más liquidez, de alguna forma tienen canales que se comunican y que se impactan mutuamente. Entonces, cuando veamos la parte del LM, o sea, de qué ocurre en el mercado de dinero y cómo se relaciona con lo que ocurre en el mercado de bienes, ahí creo que va a quedar más clara la respuesta de esto. Pero no lo quiero adelantar porque no vimos nada del mercado de dinero, entonces no vale la pena verlo hoy eso, no se van a llegar nada claro, digamos, de ese punto. Bueno, profe, nos vemos la clase que viene entonces. Dale, por favor. Gracias, chicos. Nos vemos mañana. Chao. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana.